Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 78. Descanso y consecuencias. Ubicación: Hospital de Konoha. Lo primero que Arashi sintió al despertar fue la cama. Era suave, cómoda, lo tentaba a volver a dormirse. La tentación se arruinó por el pitido constante que venía de la derecha. Entreabrió un ojo y casi quedó cegado por la blancura de la habitación. Debe estar en el hospital, pensó para sí mismo. Era el único lugar donde las tres cosas se unían. Abrió los ojos de nuevo. Esta vez, se adaptaron mejor a la habitación. La ventana a su derecha mostraba el sol empezando a ocultarse en el horizonte. La tarde se convertía en crepúsculo. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Cuando Sakura entró en la habitación, le preguntó, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Se incorporó en la cama, esperando la respuesta. Ella lo miró con una leve sonrisa. Hola, Arashi. Me alegra verte despierto. Qué bueno estar despierto. ¿Estuve inconsciente mucho tiempo? No, unas horas. Me alegró oír eso. ¿Es el mismo día? Ella asintió. Sí. Es un alivio. Se recostó contra la almohada, dejándola acunar su cabeza. ¿Qué pasó? Tu abuelo persiguió a Kabuto mientras te llevaban al hospital para que te trataran por un agotamiento severo de chakra. Se acercó a la cama y lo miró con severidad. Lo que hiciste ahí fuera fue imprudente y estúpido. Por cómo sonaba, debió serlo. Pero había un problema. No estoy seguro de qué hice. Lo último que recordaba con claridad era haber golpeado a Jiraiya por todo el estadio. Después de eso, todo se volvió confuso. Le hizo cuestionar lo que había oído, lo que había sentido. Sakura dijo, lo que hiciste fue abrir las dos primeras de las 8 puertas. Esas solo se pueden abrir después de haber pasado por el entrenamiento adecuado. Además, por suerte, te arreglaste el brazo. Podrías haber roto aún más. ¿Y lo hice por instinto? No te impresiones, le dijo con brusquedad. Destruiste esas puertas. Tuvimos que repararlas en cirugía, una cirugía muy complicada. Solo gracias a su experiencia y entrenamiento, las arreglaron. Palideció. Sabía que eran las puertas gracias a Rock Lee. Eran importantes para la red de chakra de su cuerpo. Si estaban dañadas, era muy probable que su red también lo estuviera. ¿Están bien? ¿Están bien?, le señaló con un dedo, imperativo. No vuelvas a hacer eso. Sí, señora. Bajó el dedo. Él se alegró. Parecía un poco más aterradora con el dedo levantado. ¿Están todos bien? Están bien. Un recuerdo le vino a la mente. Era vago en los detalles. Creo que vi el cuerpo de Genbu después de que Jiraiya fuera destruido. Le preguntó a Sakura. Ella asintió. Lo usaron como anfitrión del jutsu. Fue una forma horrible de morir. ¿Fue él parte de ello? No importa. Regresó al pasillo y a la pelea. ¿Qué hay de Mangetsu? Ahora que lo pensaba, la pelea parecía surgida de la nada. Mangetsu parecía realmente agresivo, incluso sediento de sangre. Simplemente parecía decidido a atacar a Genbu. Ese no había sido él durante los combates. No se dejó llevar por la sed de sangre. Ella sabía a qué se refería. Le habían hecho un genjutsu. Eso fue lo que desencadenó la pelea. Pensó en la pelea de Genbu. No había hecho nada durante la pelea. Pero cuando lo hizo, sus oponentes quedaron inconscientes de repente. Se preguntó cómo había sucedido. Tal vez había una razón. ¿Genbu usaba genjutsu? No lo sabremos con certeza ahora, pero parece probable. Se apartó de la cama y regresó a la puerta. Ya es hora de que dejes de preocuparte por esas cosas. Hay otras cosas que requieren tu atención. ¿Cómo qué?, preguntó. Ella sonrió al abrir la puerta y asomó la cabeza. Cuando lo retiró, solo vio una imagen borrosa antes de que alguien más ocupara su cama. «Estás vivo», dijo Natsumi felizmente mientras abrazaba a su hermano. «Gracias, Agni». Ella le sorprendió un poco. «¿Qué, Nat? ¿Estás aquí?» «Por supuesto que estoy aquí. ¿Pensabas que no estaría?» Estás aquí». «Nosotros también», dijo Zuko, cruzando la puerta. Asami y los otros aprendices los siguieron, junto con 3 de los paragones. Tío Zuko, Asami, Bumi, Yue, GNG. Bumi se rió entre dientes. Tenías que mencionarlos todos, ¿no? Vio a Tu y se quedó perplejo. ¿Quién eres? Entonces vio a Tano y frunció el ceño al instante. ¿Qué demonios haces aquí? Hola a ti también, Arashi, respondió Tano, impasible ante la hostilidad en la voz del chico.
señaló a Yoe con el pulgar. Soy su aprendiz. ¿En serio? ¿No había nadie más? Yoe tomó las riendas de la conversación. Tano ha cambiado, Arashi. Ya no es el mismo hombre que recuerdas. Y es mi decisión quien se convierte en mi aprendiz, no la tuya, dijo con firmeza. Con la mirada, lo retó en silencio a que la desafiara. Vio el reto, pero fue lo suficientemente sabio como para no aceptarlo. En cambio, miró a Tano y vio que era diferente. No se contenía con la arrogancia que conlleva ser un maestro experto de primera, aunque fuera un maestro tramposo. Parecía más humilde. También se veía diferente, sobre todo con ese corte de pelo tan rápido. «Te deshiciste de tu pelo», comentó finalmente Arashi. «Bien. Siempre me pareció ridículo, sobre todo cuando jugabas con él». Tano se rió entre dientes. «Sí, lo hacía mucho, ¿verdad?» Cuando se afeitó la cabeza por primera vez, sus dedos no dejaban de tocarse el pelo que no tenía. Ya habían perdido esa necesidad. «Soy tú», se presentó el aprendiz, pensando que sería mejor entrar cuanto antes. «Soy el aprendiz de GNG». «Hola, tú», dijo Arashi, dándole la bienvenida con una sonrisa. La sonrisa se convirtió en una mueca al mirar a Natsumi. «Nat, ¿podrías bajarte? No creo que esta cama esté hecha para 2 personas». Ella frunció el ceño. «¿Se supone que eso significa algo?» «Significa, por favor, bájate para que no me duela más el cuerpo». Con la forma en que lo presionaba, sentía como si un gran peso se posara sobre sus costillas, y no les gustó. Eso fue un poco mejor de lo que pensaba. «De acuerdo». Salió de la cama y se acercó a su tío abuelo. Zuko lo observó mientras yacía en la cama. Se veía bien, pero eso siempre podía ser engañoso. «¿Cómo estás?», preguntó. «Creo que estoy bien». Sakura puso los ojos en blanco. Él lo notó. «¿Estoy bien?», le preguntó. «Sí, lo eres. Tu mano está bien y tus costillas están curadas». Entonces, ¿qué pasó con la mirada puesta? «Tengo la costumbre de toda la vida de tratar con shinobi que insisten en que están bien», dijo con suavidad. Tenía sentido, supuso. Se preguntó si Hiro acabaría así cuando fueran mayores. Quizás para entonces ya se habría acostumbrado. Se miró el brazo. ¿Me pasaba algo en el brazo? No, pero teníamos que comprobarlo, solo para estar seguros. Lo miró a los ojos. ¿Tu abuelo te enseñó ese jutsu? Tenía que pensar en eso. Técnicamente, su abuelo lo había entrenado para usar el Rasengan, pero no podía dominar el tercer paso. Lo que hizo con el Rasengan se produjo en medio de ese aumento de chakra. ¿Podría repetirlo? Eso era algo que tendría que averiguar. Lo intentó. Terminé improvisando. Por supuesto que lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Natsumi a su hermano. Lo que había visto había sido absolutamente asombroso. Se preguntó si podría hacer lo mismo con su fuego control. No lo sé. Zuko tenía una idea al respecto, gracias a haber visto a Naruto usar el original muchas veces a lo largo de los años. Parece que en lugar de combinar la rotación y el poder en una esfera, usaste tu brazo como contención, señaló. Con el puñetazo hay un efecto más explosivo que el destructivo que usa el Rasengan. Pero al sostener el jutsu sobre tu brazo, existe el peligro de que ese brazo se dañe si retrocede. Entonces, debería tener cuidado. Preguntó Arashi. Eso no hace falta decirlo, dijo secamente. ¿Piensas hacerlo de nuevo? Asami le preguntó al niño. Tal vez. Sakura se apresuró a reaccionar. No usarás ese jutsu hasta que haya sido evaluado adecuadamente, le dijo. No iba a permitir que regresara más tarde con un brazo herido o algo así. Levantó las manos en señal de rendición. Lo entiendo. Lo entiendo. Pensó que tendría que trabajar en ello antes de llevarlo al campo. ¿Acaso pensaba que era su abuelo? Bien. Bajó las manos y miró alrededor de la habitación. Hizo un recuento y notó que faltaba alguien. Podía adivinar dónde estaba esa persona. ¿Ya se fue Gigi? El ambiente en la sala se tornó más solemne ante esa pregunta. ¿Irme?, repitió. ¿Te refieres a dejar el pueblo? Sí. Sé que no le gusta estar aquí cuando no tiene por qué estarlo. Por eso, en aquel momento, llamarlo para el entrenamiento le pareció tan arriesgado. Supongo. Miró a su Sifu en busca de ayuda. Se sentía un poco fuera de lugar con esa pregunta. Necesitaba ayuda urgente. Arashi percibió la confusión en su voz. ¿Adivinas? ¿Qué significa eso? Significa que Naruto ya no está en la aldea, Arashi, le dijo GNG. Pero no significa que se vaya a ir sin más. Resopló con desdén. Claro que eso significa. Si se fue, se fue.
Ni siquiera se despidió al irse. Vio la mirada ligeramente dolida en los ojos de Sakura. Era por él. No dijo nada al respecto. No, volverá, Arashi, dijo Zuko. Se fue a ocuparse de asuntos pendientes. Probablemente podría haberlo expresado mejor. De todos modos, todos se subieron al carro. ¿Fue tras ese hombre, no? Preguntó. Kabuto, sí. Conociendo a tu abuelo, Kabuto ni siquiera será una mota de polvo cuando termine con él. Bien, dijo, casi gruñendo. Solo lamento no estar allí para verlo con mis propios ojos. Después de todo lo que ese hombre le había hecho a su familia, tanto en el pasado como en el presente, quería verlo sufrir por todo. Bumi negó con la cabeza. No, alégrate de no haberlo visto, chico. Te aseguro que hasta tú te pondrías enfermo después de ver lo que le está pasando. ¿Por qué? ¿Has visto algo parecido? Una vez, pero no el final. Era críptico, pero entendía lo que decía y lo que no. Gian. Él asintió. Gian. Tú levantó la mano. Disculpa. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Por qué tienes la mano levantada, tú? Le preguntó Yoe. No estás en un aula. Lo siento, bajó la mano. ¿Pero qué pasó exactamente con Gian? ¿Quién era Gian? Creo que debería saberlo. Lo mismo me pasa a mí, en realidad, dijo Tano. Asami añadió. Y yo. Yoe la miró con sorpresa. ¿No estabas allí cuando pasó, Asami? Ella negó con la cabeza. No. Estaba en un internado en Akawan por aquel entonces. Solo nos enterábamos de la destrucción de la ciudad por los periódicos y cosas así. Muchos estudiantes dudaban en volver a casa tras enterarse de la destrucción. Y yo estaba en un viaje de entrenamiento con mi papá, dijo Tano. Él me estaba enseñando a hacer agua control. No volvimos a la ciudad mucho después de que la reconstruyeran. Los paragones y el dragón cicatrizado observaron a los aprendices. Luego observaron a los nietos de Naruto. Si bien uno estaba técnicamente en la ciudad cuando ocurrió el incendio, aún se recuperaba de vivir en la calle tras el incendio. El otro había sido secuestrado durante el incendio. Miraban a Zuko, queriendo saber lo mismo que los aprendices. ¿Seguro que quieres saberlo? Les preguntó Bumi. Todos asintieron. Sí, lo hacemos, dijo Asami. Bumi también notó que Sakura estaba un poco interesada en lo que pasaba. ¿Podemos tener un poco de privacidad, por favor? Le preguntó. Por un momento, frunció el ceño. Era evidente que quería decir que no. Pero entonces también se dio cuenta de que lo que iban a hablar era algo que no le concernía. Entiendo, dijo, girándose y caminando hacia la puerta. Miró a Arashi. Tus compañeros y amigos estarán aquí pronto. Gracias, respondió. Cuando se fue, cerró la puerta tras ella. Zuko se sentó en la silla junto a la cama. Los niños se volvieron hacia él, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir mientras los paragones se contenían. Ya conocían esta historia. Antes de que pueda contarles lo que pasó, necesitan los antecedentes, dijo el anciano. ¿El fondo? Repitió Tano. Sí. Así podrás entenderlo mejor. Eso tenía sentido, así que no iba a discutirlo. De acuerdo. ¿Qué pasó? Preguntó Natsumi. No estaba muy segura de cómo se sentía al respecto. Por un lado, descubriría lo que le pasó a su familia esa noche. Por otro, sabría por qué. Quería una cosa, pero no la otra. Se sentía un poco confundida, pero no dijo nada. Antes del incendio, Sosin era el representante de la Nación del Fuego en el Consejo Unido. Era un líder progresista que intentó guiar la ciudad como correspondía al Consejo. La gente lo admiraba y lo consideraba un hombre respetado del pueblo. Reflexionó un momento y luego rió entre dientes. Si hubiera estado vivo cuando los igualitarios se alzaron, estoy seguro de que habría sido él quien ayudó a alcanzar un acuerdo entre ellos y la ciudad. Aunque eso sonaba maravilloso y plausible, Arashi sentía que el igualitario nunca habría aparecido si su padre aún estuviera vivo. ¿No era Amon el secretario personal de papá o algo así? Preguntó. Asistente personal, lo corrigió Zuko, pero sí. Noatak trabajó junto a tu padre. Puede que tú y Natsumi no lo recuerden, pero solía venir a cenar a su casa en algunas ocasiones. Espera, ¿en serio? Su tío abuelo asintió. No lo recuerdo. En aquel entonces eras apenas un niño pequeño. ¿Qué pasó? Preguntó tú. Se estaban desviando del tema. Zuko escuchó la indicación y volvió al tema principal. Si bien Sosin era un buen líder, la política lo obstaculizaba. Si bien él y Tenzin coincidían en varios temas y trabajaban juntos, sus ideas no siempre prosperaban.
En parte, se debía a que el representante del Reino Tierra en aquel momento había sido enviado por la Reina Tierra y obedecía sus instrucciones al pie de la letra. Siempre sospechamos que ella le dijo que ignorara cualquier cosa que pudiera venir de Sosin en términos de crecimiento urbano o económico. Creía que la República Unida era lo suficientemente poderosa y no debía volverse más poderosa. En segundo lugar, el representante de la tribu Agua del Norte ya había pasado la edad de jubilación y era más propenso a ignorar las reuniones del consejo que a escucharlas, mientras que el representante de la tribu Agua del Sur apenas tenía agallas y podía ser fácilmente coaccionado para que aceptara algo. Y el tercero era Jian. ¿Quién era ese Jian?, preguntó Asami. Técnicamente, era miembro del equipo político de Sosin. En realidad, era su rival político y, como Sosin lo llamaba, una molestia. Cualquiera que fuera el plan de Sosin, él encontraría la manera de combatirlo o de torpedearlo. ¿Por qué?, preguntó Tano. Parecía un gesto muy idiota. Porque Ian quería poder, para ser más específico, quería el poder de Sosin. Cualquiera que lo conociera se daría cuenta de que quería ser el representante de la Nación del Fuego. Lo que intentó fue socavar a Sosin para que pareciera incompetente, incapaz de hacer su trabajo. Pero sus éxitos fueron mínimos. Estaba claro lo que Zuko pensaba de Jian por el tono de su voz. Asami tuvo la sensación de que, si alguna vez hubiera conocido a Jian, habría pensado que era un cabrón de la peor calaña sin que nadie se lo pidiera. Si causó tantos problemas, ¿por qué nadie intentó deshacerse de él? Créeme, le dijo, hubo intentos. El problema era que Ian tenía vínculos con mucha gente poderosa, tanto legales como ilegales. Él era una buena razón para la corrupción en Ciudad República, porque o bien la permitió o bien le pagaron generosamente para que no le prestara atención. Sintió una opresión fría en el estómago. Mi padre era... negó con la cabeza. No, Hiroshi nunca apoyó a Jian. Sospecho que era más por ser un maestro fuego que por cualquier otra cosa. Esa era otra característica de Jian, añadió. Era un maestro fuego talentoso, casi tan talentoso como Sosin, y quería ser el mejor. Para él, la única persona que se interponía en su camino era Sosin. Si los Agni Kais aún fueran legales, habría encontrado la manera de invocar uno en su contra. Bumi se burló. Sosin se habría asado el trasero en el suelo. Conocía a su amigo. Mantenía su fuego control a punto, igual que su esposa. Jian lo sabía, le recordó Yoe. Por eso lo persiguió políticamente. ¿Y cómo pasó todo esto?, preguntó Tu. De nuevo, parecía que se estaban desviando del tema. Todo empezó con una propuesta de Jian, una de las buenas. Zuko hizo una pequeña mueca al decir eso. Debió de molestarle admitirlo. ¿Cuál fue la propuesta?, preguntó Arashi. Un sexto escaño para el Consejo, un representante de la propia República Unida. Él presionó para conseguirlo, hablando en nombre del Consejo sobre su necesidad. Y además, lo defendió con firmeza. Si hubiera sido otra persona, el Consejo probablemente no habría dudado tanto. Tano podía adivinar a dónde quería llegar. ¿Se defendía a sí mismo, no? Lo era, pues era originario de Ciudad República. Aunque técnicamente se hacía pasar por alguien que se presentara bien para el puesto, lo conocían. Por eso dudaban. No había pruebas reales de que estuviera vinculado con el mundo criminal de Ciudad República, pero había suficientes rumores como para creerlo. Sosin y Tenzin eran los más fervientes creyentes y trabajaron para encontrar las pruebas. Aunque eliminaron algunas, no las encontraron todas, y Jian aún pudo trabajar en el ayuntamiento. ¿Tiene algo que ver esto con el señor de los vagabundos del que hablaba Naruto-sensei?, preguntó Asami. Gomu no era el señor en ese momento. Era otra persona, un hombre llamado Lee. Y era corrupto, absolutamente corrupto. ¿Cómo?, preguntó Tu. Vendió voluntariamente a su propia gente si podía salvar su pellejo o si podía ganar algo de dinero extra. Si había alguna información que pudiera vender, lo haría. Y se la vendería a Jian. Así fue como pudo evitar ser asociado oficialmente con cualquier banda criminal o tríada. Levantó una mano, deteniendo cualquier pregunta. Por favor, no me pregunten por qué Sosin o Tenzin no fueron tras Lee ellos mismos. Lo intentaron varias veces. Siempre desaparecía antes de que pudieran encontrarlo. ¿Y todo esto condujo a esa noche?, le preguntó Arashi. Él asintió. Sí. Los días previos a esa noche, dos cosas sucedieron simultáneamente. Jian ganaba terreno para conseguir la aprobación del sexto puesto y se perfilaba para ser elegido. Arashi y Tenzin llevaban la delantera en la búsqueda de pruebas en su contra.
Ambos grupos estaban al tanto de lo que hacía el otro y pareció convertirse en una carrera. La situación en el ayuntamiento pareció ponerse tensa, o eso me dijeron. ¿Quieres decir que no estabas allí?, preguntó Natsumi. Parecía que sí. No, estaba en Omasu en ese momento, negociando un acuerdo comercial. Cuando me enteré de lo sucedido, vine corriendo a Ciudad República. Entonces, ¿cómo sabes todo esto? Me lo dijeron las personas que habían estado cerca de Sosin y Gian. En fin, según me dijeron, Gian se estaba poniendo nervioso por los esfuerzos de Sosin. Había avanzado más que nunca y probablemente encontraría algo incriminatorio. Un día, lo confrontó en pleno vestíbulo del ayuntamiento. Tano comprendió al instante que era una tontería. Debió estar desesperado si hizo algo así, comentó. Era la jugada de un aficionado, y por lo que había oído, Gian no lo era. Por lo que me dijeron, sí. Parecía decidido a que Sosin se peleara con él. Pero Sosin no mordió el anzuelo. Solo le preguntó a Gian si había algo que le preocupara para causar semejante escena. Una pregunta y Gian retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se fue sin decir una palabra más y nadie pensó nada más. ¿Qué pasó después?, preguntó Tu. Su rostro se tornó sombrío y sus ojos tristes. El incendio ocurrió 2 noches después. A la mañana siguiente, cuando se recuperaron e identificaron los cuerpos, Gian fue el único que no se sorprendió por lo sucedido. De hecho, se mostró satisfecho y seguro de sí mismo. Eso hizo sospechar que tenía algo que ver con el incendio. ¿Nadie hizo nada?, preguntó Asami. Nadie pudo, le dijo Bumi. No había ninguna prueba que vinculara a Gian con el crimen. No había testigos, Arashi y Natsumi estaban desaparecidos y se les daba por muertos. No se le podía tocar. Recordó cuánto les molestaba a él, a Tenshin y a Lin ver a Gian entrar tranquilamente al ayuntamiento todos los días de esa semana. Nunca supo con certeza quién impedía que alguien lo golpeara cuando los miraba y sonreía con suficiencia. Es más, Gian se aprovechó de la muerte de Sosin, explicó Zuko. Gracias a sus maniobras políticas antes del incendio, Gian era el siguiente en la línea de sucesión para ocupar el puesto de la Nación del Fuego si algo le sucedía a Sosin. Intentamos todo lo posible para impedir su incorporación, alegando el tiempo de duelo y el entierro, la investigación del incendio y los cadáveres. Nos duró una semana y, al final, ya estaba listo para ocupar su puesto. ¿Y el 6º asiento?, se preguntó Tu. Si Gian había insistido tanto, ¿por qué no lo intentó? Tenía el poder que quería, explicó GNG a su estudiante. No necesitaba el 6º asiento para conseguirlo. Era simplemente su forma de adquirir poder. El cual ya tenía al final de esa semana. Fin de semana, repitió Arashi, frunciendo el ceño para sus adentros. Recordó aquella vez, aunque no quisiera. Fue entonces cuando Hiji me encontró. Zuko asintió. Sí, y cuando te puso a salvo, le contaste todo lo que oíste esa noche. ¿En serio? No lo recordaba. Lo que sí recordaba era despertar en el apartamento de sus abuelos. Al ver las cosas familiares, se sintió seguro. Se sintió aún más seguro cuando su abuelo entró por la puerta. Lo hiciste. Eso fue lo que hizo que Naruto fuera al ayuntamiento el día de la ceremonia de inducción de Gian. Yoe se estremeció. Recuerdo ese día. Yo también, dijo Bumi, estremeciéndose también. Ese día, vio lo que Naruto podía hacer cuando estaba enojado. Era algo que nunca quiso ver ni sufrir. Asami sintió un escalofrío recorrerle la espalda solo por la conversación. ¿Qué pasó?, preguntó, y las palabras se le escaparon de la boca antes de siquiera pensarlo. Naruto irrumpió en la ceremonia de inducción de Gian, les contó Zuko. Exigió que Ian confesara sus crímenes. Gian intentó arrestarlo, pero como no era miembro oficial del consejo, no tenía poder para hacerlo. Y ninguno de los policías presentes habría movido un dedo si lo hubiera hecho, añadió Bumi. Todos y cada uno de los policías presentes ese día eran leales a la ciudad y a Lin. Sabían que Ian era corrupto y que era hora de su merecido. Por eso permanecieron en sus puestos. En efecto, asintió. Cuando Gian exigió que Naruto se fuera, se quedó quieto. Uno de sus compinches, probablemente intentando ganarse la confianza de su nuevo jefe, intentó obligarlo a irse. En cuanto se acercó, le separaron la cabeza de un solo golpe. Todos quedaron atónitos. Ni siquiera él pensó que se derramaría sangre en el ayuntamiento. Pero Naruto lo hizo sin pestañear. Le ordenaron a Gian que confesara de nuevo, a lo que se negó. Debió pensar que aún podía salir airoso. Idiota, murmuró Bumi. Bumi, reprendió Yoe. Es verdad y todos lo sabemos.
Todos lo pensamos también, le dijo. Ella no lo discutía. Estás interrumpiendo la historia. Ella lo hizo parecer algo malo. Él sabía que era una historia para los niños, y un poco de historia para los nietos, ya que formaban parte de ella, pero lo había vivido. Fue un momento aterrador de su vida, aunque solo fuera un día. Aún así, cerró la boca. Bien. Zuko continuó. Naruto le dijo a Jian que habían encontrado a Arashi, que estaba vivo y a salvo. La confianza y la bravuconería de Jian se desvanecieron al reconocer que había un posible testigo del incendio que podría implicarlo. Intentó una última táctica, alegar que, si había una acusación, tenía derecho a un juicio. Naruto le dijo que no le importaba si había juicio o no, ni si confesaba. La confesión era para nuestro beneficio. Naruto iba a matarlo de todos modos. ¿De verdad dijo eso Jiji? Preguntó Natsumi, un poco sorprendida y asustada. Parecía un Jiji completamente distinto al que ella conocía. Lo hizo. Y entonces Jian hizo la mayor estupidez posible. Huir. Dijo esas palabras como si fuera todo lo que necesitaban saber. Pero dejó algo en el aire para los niños. ¿Huyó? Repitió tú. ¿Eso es todo? Más importante aún, ¿cómo logró superar a Naruto? Se preguntó Tano. Había entrenado contra el anciano una vez. Nunca pudo atravesar esa defensa con un solo golpe. Ni siquiera pudo acercarse sigilosamente. Le lanzó una ráfaga de fuego a Naruto y huyó con sus compinches, cegado momentáneamente, explicó Zuko. Todos salieron corriendo y se marcharon en sus automóviles, todos de primera calidad y con los mejores motores. Eso empeoró las cosas, dijo Yue. El anciano asintió. Miró a Asami. Sabes que su arma no es una espada cualquiera, ¿verdad? Ella asintió. Sí. Me lo dijo. Aún no le había mostrado qué la hacía diferente, aparte de poder dañar espíritus. Tenía la sensación de que probablemente no debería experimentarlo, no con la forma en que hablaban los adultos. Los persiguió por las calles con la arma activada. Normalmente, cuando Naruto hace eso, es cuidadoso y preciso con esa arma. Ese día, no lo fue. Se soltó. Arrasó la ciudad persiguiendo al grupo de Jian, sin importarle si destruía edificios en el proceso. El consejo se apresuró a ordenar la evacuación de la ciudad para evitar más pérdidas humanas. Se señaló a sí mismo, a Yue y a Bumi. Estábamos allí, ayudando. Parecía que la ciudad se iba al infierno. Ese día sí lo fue, dijo Bumi. Maldito idiota. Claramente se refería a Jian. Asami intentó imaginar lo que describían. Era como cuando los igualitarios tomaron la ciudad. No, no lo parecía. Cuando eso ocurrió, la ciudad seguía intacta. Hablaban de su destrucción. ¿Cuánto duró esta persecución? Preguntó. 3 horas, respondió Yue. Las 3 horas más largas de mi vida. Para cuando terminó, Naruto había destrozado media ciudad, les dijo Zuko. Para entonces, solo Jian quedaba con vida. Nadie vio lo que Naruto le hizo, y eso es bueno. La siguiente vez que lo vimos, su cadáver colgaba fuera de los restos quemados de la casa de Sosin. Los niños se tomaron un momento para imaginarlo. Aunque la imagen que vieron variaba en detalles, la disposición básica era la misma. Fue suficiente para que se les pusiera la cara verde. Oh, espíritus, dijo tú, esforzándose por contener el estómago. ¿Y eso es lo que está pasando Kabuto ahora mismo? Preguntó Asami. Zuko negó con la cabeza. No. Sea lo que sea que Ian haya sufrido a manos de Naruto, y fue horrible, ahora sé que será leve comparado con lo que le está pasando a Kabuto. Jian quizá quería que Sosin muriera, pero ahora parece que Kabuto fue quien provocó el incendio. Y secuestrarme, añadió Natsumi. Le agarró la mano al hablar. Sus recuerdos de su secuestro aún eran vagos, con solo unos pocos detalles claros. Pero solo por esos detalles, supo que no quería recordar esos años. Su tío abuelo la miró. Sí, eso también. Otra razón por la que Kabuto sufría a manos de Naruto en ese momento, si es que sufrir era una descripción adecuada. ¿Qué le pasó a Lee? Preguntó Tano. Antes parecía importante, pues estaba vinculado a Jian. Naruto se enteró de que gracias a Lee, los hombres que provocaron el incendio pudieron entrar en la ciudad sin ser detectados, encontrar la casa de Sosin y marcharse sin previo aviso. Una vez que terminó con Jian, atrapó a Lee y lo mató también. ¿Igual de horrible? No lo sabemos. Nunca vimos el cuerpo. De nuevo, eso fue algo bueno. Arashi miró a su hermana. Después de todo lo que acababan de oír, solo podían alegrarse por una cosa. Está muerto, le dijo a Natsumi. No puede hacernos nada, ni a ti ni a mí, nunca más. Ella asintió temblorosamente.
Aún aceptaba que todo había sucedido. Ubicación: complejo del clan Uchiha. Cuando Tsukiko entró por la puerta principal de su casa, Itachi estaba allí de pie. Parecía genuinamente preocupado. ¿Estás bien? Estoy bien, Itachi, le dijo, quitándose las sandalias. Hizo una mueca al incorporarse. Solo no intentes abrazarme un rato. ¿Dónde están mamá y papá? Miró hacia las escaleras. Su oficina. Gracias. Empezó a subir las escaleras. Itachi se sobresaltó un poco por su acción. ¿Vas a subir? Sí. Tengo que hacerlo. Quería saber cómo habían ido los exámenes. Eso significaba ir a hablar con su padre. De acuerdo. Buena suerte. Ella le lanzó una mirada mientras daba el primer paso. Qué buena manera de hacerlo sonar como si fuera a mi funeral, Itachi. Sabes que a papá no le gusta que estemos en su oficina. Esa era prácticamente una regla sagrada en esta casa. Tsukiko lo sabía. Pero también sabía por qué era una regla sagrada. Eso es cuando no está. Subió las escaleras, con cuidado de no lastimarse. Tal como estaba, su método habitual de subir corriendo las escaleras no sería buena idea, así que tardó más en subir las escaleras, y la perspectiva de ir a la oficina de su padre lo hizo aún más largo. No se detuvo al llegar al segundo piso y empezar a caminar por el pasillo. Tragó saliva antes de extender la mano y llamar a la puerta. «Papá. Mamá. Tsukiko», gritó Mito sorprendido. Aunque no podían verla, asintió. «Soy yo. Pensé que estabas en el hospital. Me dejaron ir, con la condición de que volviera a casa y descansara allí. Oppa me dio el visto bueno. Fue con súplicas. Ambos sabían que los hospitales la incomodaban. ¿Viniste sola a casa?». Madara dijo. «Tsukiko, ¿podrías entrar, por favor? Preferiría no gritarte a través de la puerta». Había estado esperando que alguno de ellos dijera eso. Debería haber sido lo primero que dijeran, en realidad. Pero no dijo nada al respecto. «Bien», dijo, agarrando el pomo. Entro. Su padre estaba sentado tras su escritorio y su madre estaba de pie junto a él. Ambos la miraron con preocupación al entrar. «¿Estás bien?», le preguntó Mito. «Estoy bien, mamá. Oppa me cuidará». Miró a su padre. «También me dijo que no debería ir a ninguna misión por un tiempo». «Lo sé, me dijo lo mismo. Por eso les doy a ti y a tu equipo unas semanas de vacaciones». Miró a su hija como un padre, no como el Hokage. «¿Volviste sola del hospital caminando a casa?». Eso no le hizo bien. Podría haberse desmayado y nadie se habría enterado. Tsukiko negó con la cabeza. «No, llamé a Benime. Me acompañó a casa. Puede que estuviera molesta con su prima, pero había visto lo que pasó en el examen». Se mantuvo protectora todo el camino a casa, mirando fijamente a cualquiera que se le ocurriera acercarse, lo que puede ser especialmente aterrador viniendo de un Uchiha. «Bien. Eso es bueno. Tsukiko, ¿estás aquí por alguna razón?», le preguntó Mito. Ella asintió. «Quiero saber los resultados del examen». Miró a su padre. «¿Puedo preguntar eso, no?». «Puedes», respondió Madara. Se acercó al escritorio. «Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Ascendieron a alguien?». Sus padres intercambiaron una mirada. No parecía buena señal. «A algunos los ascendieron», dijo Madara. «Lo siento, Tsuki. Pero tú no eras uno de ellos». La noticia le encogió el corazón y luego le paralizó. «Ah, ¿no?», preguntó, para asegurarse de haberlo oído bien. «¿Fue por mi partido?». Él asintió. «Lo siento. Pero no fue mi culpa». Protestó. Sonaba débil, y ella sabía que lo era. Pero seguía siendo la verdad. «Lo sé, y los jueces también. Pero aún así, tuvieron que analizar el partido con objetividad. Era evidente que estaban en inferioridad numérica». «Lo sé, papá. Estaba intentando rendirme. Hiraku, o quien quiera que fuera ese tipo, no me dejó». Él asintió. «También lo sabíamos, Tsuki. Créeme cuando te digo que fue una consideración importante cuando hablamos de ti. Algunos jueces creían que si te hubieras movido más rápido al rendirte, no habría tenido la oportunidad de darte una paliza tan brutal». Tsukiko no podía creer lo que oía, aunque viniera de su padre. «¿En serio me estás diciendo que debería haberme rendido antes?». No era que le dijeran que debería haberse rendido lo que la irritaba. Era que no fuera lo suficientemente rápida para hacerlo. Por el amor de Kami, se había movido tan rápido como pudo. Le tomó la mano. Tuve la misma reacción, al igual que muchos jueces. Todos coincidimos en que lo sucedido estaba fuera de tu control. Si ese hubiera sido tu segundo o incluso tu tercer combate, lo habríamos descartado.
Pero la verdad es que fue tu único combate. ¿Y qué pasa con el primer y el segundo examen? ¿No cuentan para nada? Son un factor, pero el factor decisivo es el examen final. Parecía sinceramente triste por todo aquello. ¿No podrías hacer algo al respecto?, preguntó ella, arriesgándose. O sea, eres el Hokage. Soy el Hokage, asintió. Y por eso no puedo hacer nada. ¿Qué dirían si revocaran una decisión sobre mi propia hija? Se consideraría favoritismo. Ella lo entendía. De verdad. Pero aún así le dolía. Ni siquiera con cómo salió mi partido. Todo el mundo lo vio, ¿verdad? Todos los que tenían televisión, le dijo Mito. Ella lo sabría porque había estado viendo el examen en su televisor. Cuando vio a su hija ser golpeada así, se le paró el corazón. No se detuvo hasta que su esposo le dijo que se estaba recuperando en la enfermería. Al ver a su hija ahora, todavía dolida por el partido y con aspecto de hacer todo lo posible por no llorar, se le empezó a romper el corazón. Se acercó y la abrazó con fuerza. «Ai, Tsukiko. Lo siento», sollozó, conteniendo las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. «Gracias, mamá». Miró a Madara. ¿Quién ganó? Tus dos compañeros de equipo lo hicieron. También Inoji y Shin. Esperó a oír otros nombres. No los escuchó. ¿Solo esos 4? Él asintió. Esta vez fueron los únicos que demostraron tener aptitudes para ser Chunin. Le dedicó a su hija una sonrisa amable y alentadora. Siempre habrá una próxima vez, Tsukiko. Lo sé, papá. Es solo que, hizo un gesto al aire sin rumbo. Esperaba que mi equipo y yo aprobáramos o suspendiéramos juntos, ¿sabes? Con Hiro y Arashi ahora Chunin y ella todavía Genin, supuso que el equipo se sentiría incómodo. Se apoyó en el abrazo de su madre. Era reconfortante. Todos los equipos tienen esa sensación al unirse a los exámenes. No siempre ocurre. Me pasó a mí. ¿A ti? ¿Al Hokage, entre todas las personas? Sí. Me llevó 3 años ascender a Chunin, mientras que Rin y Kuro ascendieron primero. Nunca me han decepcionado, ni siquiera cuando me convertí en Hokage. Le daba dolor de cabeza cada vez. Sonrió a pesar de la situación. Eso le dio esperanza. Gracias, papá. De nada, Tsukiko. Sintiéndose un poco mejor, se apartó de los brazos de su madre. Entonces, ¿hay algún tipo de ceremonia que acompañe al convertirse en Chunin? Si la había, quería verla. Konoha es bastante informal al respecto. ¿Y eso va a pasar ahora mismo? Negó con la cabeza. No, ahora no. Tendrán la noche para descansar y recuperarse. Así se sentirán mejor cuando se enteren de la noticia. Era plausible, muy plausible. Pero sentía que había algo más. ¿Sería esto también una forma de jugarles una mala pasada? ¿Hacerles dudar si ascendieron o no? Tal vez. Dijo la palabra con una sonrisa cómplice. Eso es malvado, le dijo ella, compartiendo la sonrisa. Gracias. Si ya terminaron de divertirse, preguntó Mito a su esposo y a su hija con ironía. Perdieron la sonrisa. Lo siento, mamá, le dijo Tsukiko. Lo siento, querida, dijo Madara también. Suspiró exasperada. La verdad es que hay días que me preocupa, ¿qué pasará si los dejo solos más de unos minutos? Mito, parece que haríamos algo horrible y aterrador, solo por diversión, dijo con voz fingida de dolor. La miró con una mirada inocente, al igual que Tsukiko. No se lo creyó ni por un segundo. El 11 cumpleaños de Tsume, les recordó. Creí que todos estábamos de acuerdo en que era la venganza justa por el 10º cumpleaños de Tsukiko. Además, no había ninguna prueba de que hubieran sido ellos quienes lo hicieron. Aún así fue cruel. La única razón por la que los padres de Tsume no acusaron a Madara de hacer algo fue porque sabían que se debía a esa desafortunada juerga de compras. Ahora deberíamos sentarnos a cenar. ¿Qué tal si pedimos comida para llevar? Le sugirió a Tsukiko. Ella asintió. Me parece bien. Madara rodeó su escritorio. Los 3 salieron de la oficina. Por el momento, los exámenes Chunin quedaron atrás. Ubicación: Hospital de Konoha. Arashi se despertó en su cama, sus sentidos le gritaban que tenía que estar en guardia. Revisó la habitación. Estaba oscuro afuera, como debía ser. El reloj marcaba 10 minutos antes de la medianoche. Miró la silla. Su abuelo estaba sentado allí. Su cabello gris parecía plateado a la luz de la luna. Bien hecho, le dijo. Su Zanpakuto descansaba contra el brazo de la silla. Frunció el ceño. ¿Sabes? Hay otras maneras de hacerme saber que estás aquí, jiji. No tienes que hacer eso. Durante el mes de entrenamiento, Naruto siempre lo atacaba mientras dormía.
Decía que era para agudizar sus sentidos, y tenía razón. Arashi seguía pensando que era algo para disfrutar. Ah, ¿entonces prefieres el cubo de agua?, le preguntó el anciano con expresión inocente. Él rápidamente retrocedió. No. No lo sé. Ya tuve suficiente. Eso espero. De lo contrario, habría sido un completo desperdicio. Se quedaron en un silencio que a Arashi le resultó un poco incómodo. Esperó a que su abuelo dijera algo, lo que fuera. Pero se quedó sentado en la silla, mirándolo con una mezcla de alegría y agradecimiento. Finalmente, Arashi rompió el silencio. ¿Qué le pasó a Kabuto? Ya no es asunto tuyo, le dijo Naruto rápidamente. Así que él es. Asintió. Si quieres decir cómo murió, entonces sí. La siguiente pregunta le salió de la garganta antes siquiera de pensarlo. ¿Qué le hiciste? Naruto miró severamente a su nieto. Con eso y la piel que mostraba, pálida por la luz de la luna, parecía una estatua de mármol tallada con tanta vida. Eso no te incumbe. Yo. Dije que no te concierne, repitió, dándole un toque mordaz a esa última palabra. Su nieto se sobresaltó como si la palabra lo hubiera impactado. Lo siento, dijo tras un momento de silencio. Percibió un tono abatido en la voz de Arashi y calmó cualquier irritación que se estuviera gestando en su interior. No, lo siento, Arashi. No debería haberte gritado así, le dijo a su nieto. Pero incluso con todo lo que has visto en este mundo hasta ahora, todavía hay cosas que te revuelven el estómago. Lo que le hice a Kabuto fue una de ellas. Solo necesitas saber que él sufrió cada segundo de lo que pasó. Un pequeño escalofrío empezó a recorrer la espalda de Arashi. Sabía que su abuelo podía ser aterrador cuando se enojaba, pero salvo el día que lo encontraron, nunca había visto esa ira en persona. Quizás eso fuera bueno. Quizás necesitaban hablar de otra cosa. No pensé que seguirías aquí. Naruto se recostó en la silla y le dirigió una ceja arqueada. ¿Qué? ¿Creías que me perdería el examen Chunin de mi nieto? Sí, dijo sin rodeos. Te llamé porque necesitaba entrenamiento. No pensé que harías más que eso. Por supuesto que haría más que eso. Es solo que, bueno, parecías muy decidido a no estar aquí. Tengo mis razones. Razones que te mantuvieron alejado durante casi 60, tal vez 70 años, y aún así vienes cuando se trata de mí. Él asintió. Sí. ¿Por qué no debería ir? Arashi no tenía respuesta para eso. Tenía todo el sentido del mundo. El problema era que estaba acostumbrado a que su abuelo apareciera y desapareciera durante meses. La mitad de su vida después del incendio había transcurrido sin él. Trajiste a Nat. Naruto asintió de nuevo. A ella también le habría gustado ver a su hermano en acción. Y el tío Zuko. Él insistió en que también vendría. No tenía ningún problema con que su cuñado viniera con ellos. A Natsumi le hacía feliz tenerlos a ambos allí en lugar de solo a él. ¿Y los demás? Si había algo que no esperaba, era que los otros paragones estuvieran allí. Ejercicio de entrenamiento para los aprendices. ¿En serio? Sí, se quedó mirando a su abuelo durante un largo rato. ¿Era un paquete completo, no? Por supuesto que lo fue. Los paragones y los aprendices siempre fueron un paquete. De nuevo el silencio los envolvió. Arashi se concentró en lo siguiente que le rondaba la mente. ¿Qué te pareció? ¿De tu combate contra Hiro? ¿O de tu pelea contra Jiraiya? Para ellos, esas eran dos cosas distintas. Ambos. Lo hiciste bien con Hiro, dijo, con un ligero tono de sermón en su voz. Estaba socavado por un matiz informativo. Lo conocías, así que sabías que debías guardarte lo que aprendiste, mantuviste tu mazo oculto. Lo engañaste con un pequeño juego de palabras. Lo captaste, ¿verdad? Sí. Buen detalle, dijo con aprobación. Hizo que su nieto sonriera aún más en la cama. Todo eso le dio a Hiro una pequeña sensación de seguridad, que tú aprovechaste. Si hubieras sido un poco más terco, probablemente lo habrías tenido contra las cuerdas y habrías ganado la pelea. Probablemente. Quería estar seguro de por qué había un probablemente en la conversación. Nunca subestimes a un Iga en Taijutsu, Arashi. Puede que te haya enseñado a evitar que te golpeen el Tenketsu, pero si hubiera tenido tiempo suficiente, habría podido adaptarse y golpearlos. Después de eso, dejó la pregunta en el aire porque ambos sabían la respuesta. Arashi asintió, comprendiendo lo que no decía. Menos mal que Hiro no lo sabía entonces. Claro, su amigo probablemente sí lo sabía, sopesó los riesgos y decidió no intentar continuar la pelea. La leve sonrisa que lucía se desvaneció al preguntar. ¿Y contra Jiraiya? ¿Por qué le parecía una pregunta capciosa?
Naruto miró a su nieto a los ojos. Ya te lo dije, Arashi. Lo hiciste bien. ¿Pero cómo? Cuando te encerraron y te diste cuenta de que no tenías ninguna posibilidad de huir, no pediste clemencia. No intentaste encontrar una manera de escapar, no había escapatoria. Eso quedó perfectamente claro cuando se erigió el sello sobre la arena, lo sé. Y por eso elegiste luchar. Más que eso, luchaste como un Chunin. Pensaste en la pelea, ideaste un plan y te adaptaste sobre la marcha. Pero algo sobresalió de todo, nunca te rendiste. Incluso cuando te lanzaban por la arena y te golpeaban como a un muñeco de trapo, no te rendiste. Y por eso, estoy orgulloso de ti. Se alegró de oír esas palabras. Pero había algo más en ellas. Si estás orgulloso de mí, ¿por qué interviniste y mataste a Jiraiya así? ¿Preferirías que te deje allí para que Jiraiya pueda reformarse y matarte? No. Pero podrías haber intervenido antes. Negó con la cabeza. El sello, Arashi. Tienes que recordarlo. Arashi no se había olvidado del sello. Pero también sabía que su abuelo sabía mucho sobre sellos. Podrías haber intentado romperlo tú mismo. El anciano rió entre dientes. Casi 15 años, había pasado por más de lo que un niño de su edad debería haber pasado, Shinobi o no, y aún así miraba a su abuelo como si nada le fuera imposible. Eso era agradable. Pero también falso. No lo sé todo, Arashi. No podía haberse acercado al sello y romperlo con un gesto de la mano. Había sido completamente nuevo para él y cualquier cosa que le hubiera hecho podría haberlo empeorado. Podrías haberme engañado. Se rió entre dientes y su nieto también empezó a reírse entre dientes. La habitación del hospital reverberó suavemente con sus risas. Cuando terminaron, Naruto miró el brazo de su nieto. Interesante movimiento el que hiciste al final. Yo que pensaba que mis intentos de enseñarte el Rasengan fueron un rotundo fracaso. Arashi también bajó la mirada hacia su brazo. Por segunda vez ese día, pensó en lo que había creado. Pero por primera vez, lo comparó con el jutsu de su abuelo. Lo siento, se disculpó, con la mirada fija en las sábanas. ¿Para qué? No poder usar el jutsu como querías. Todavía podía ver las miradas de decepción en el bosque cada vez que no lograba crearlo. Naruto lo ignoró de inmediato. Si alguien tiene la culpa de ese fracaso, soy yo. Su nieto lo miró perplejo. Quizás esperaba demasiado de ti, Arashi. Si se supone que eso me haría sentir mejor, no funcionó. En todo caso, hizo que Arashi se sintiera peor. Arashi, a mi padre, el hombre que creó el jutsu, le tomó 3 años perfeccionarlo lo suficiente como para poder usarlo en combate, le dijo a su nieto. ¿Y cuánto tiempo te tomó? 1 semana. ¿Por qué no le sorprendió eso? Y yo tenía 1 mes, así que estaba en algún punto intermedio, ¿eh? Preguntó, dejando que el sarcasmo fluyera libremente de su voz. A Naruto no le afectó. Pensé que tendrías tiempo suficiente. ¿Lo hizo? ¿Por qué? Porque eres un prodigio, Arashi. Ese escalofrío volvió a aparecer. Ahora era instintivo, al igual que las palabras que lo acompañaron. No me llames así. ¿Por qué no? Eres un prodigio. Había vivido lo suficiente y había sido shinobi, aunque no perteneciera a ninguna aldea, como para saber que su nieto era un prodigio en las artes shinobi. Si le enseñaban algo, lo aprendía enseguida y empezaba a descubrir qué más se podía hacer con ello sin que nadie se lo pidiera. A su edad, Naruto necesitaba una explicación completamente simple para entender algo, y a veces aún se le escapaba. No lo entendía hasta que empezó a entrenar de verdad. Arashi no era así, pero Arashi no lo veía. Simplemente no me siento como tal. Lo que no dijo fue que era por el hombre sentado a su lado. Sin importar lo que hubiera hecho, siempre sentía la mirada expectante en el rostro de su abuelo, como si pudiera haber hecho más. Esa mirada siempre estaba ahí, flotando sobre su cabeza como una nube de tormenta. Eres uno, Arashi. El hecho de que no te consideres así te ha impedido caer en las trampas de los prodigios. Arashi lo miró con incertidumbre. Se ciegan por su título, pensando que nadie puede vencerlos porque son mejores. Pero alguien siempre lo hace, tarde o temprano. Tú mantuviste la humildad y eres capaz de admitir que puedes equivocarte. Eso te mantendrá vivo por más tiempo. Así que te lo agradezco, exclamó, furioso. No se detuvo ahí. Es por ti que soy humilde. No soy humilde. Simplemente sentía que lo que hacía no era suficiente. Cada vez que creía haber hecho algo que valía la pena, ahí estabas tú con esa mirada diciéndome. ¿Eso es todo?, dijo Naruto, haciendo la pregunta por él. Se detuvo en seco, boquiabierto. Sí. ¿Cómo?
Fue culpa mía, dijo con tristeza. Lo siento, pero tenía que hacerlo. ¿Tenías que hacerlo? ¿Qué quería decir? ¿Quieres decir que fue a propósito? Esas miradas, las expectativas, la pregunta. Él asintió. Sí. ¿Por qué? ¿Alguna vez te contaron lo que le pasó a Natsumi? ¿Te refieres a su borrado mental? Lo recordaba vívidamente, sobre todo cuando ella intentaba matarlo cuando ocurrió. Había algo más. Había un código en su psique. Al activarse, me habría atacado, habría intentado matarme. Si hubiera esperado el momento oportuno, podría haberlo logrado. Arashi lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú? Él asintió. Tengo la sensación de que se suponía que Natsumi debía ser encontrada. Se suponía que la usarían en mi contra, cuando ya no la consideraba peligrosa. Menos mal que la encontraron antes de que eso sucediera, y menos mal que él activó el código mientras aún la vigilaban y dejó que se consumiera. Aunque fue horrible saberlo, y un alivio saber que ya se había solucionado, Arashi no estaba seguro de cuál era el propósito. ¿Por qué me cuentas esto, Jiji? Porque el mismo tipo de código también estaba en tu psique. Se quedó paralizado ante esas palabras. ¿Qué? Preguntó horrorizado. ¿Se suponía que debía matarte? No, no matar. Entrarías en un estado mental robótico, solo para obedecer las órdenes de alguien que hubiera pronunciado la frase de comando. Quería preguntar qué era esa frase, pero ya la sabía. Cada vez que se enfrentaba a Tipsu, cada vez que alguno de ellos se daba cuenta de quién era exactamente, pronunciaban las mismas 4 palabras. Eso será todo. Pero cada vez que las pronunciaba, no pasaba nada. No había sentido nada. Seguía siendo él mismo. ¿Qué me pasó entonces? Encontré el código después de encontrarte y traerte a casa. Te revisé física y mentalmente. Frunció el ceño. Pensé que solo el clan Yamanaka podía hacer eso. Ningún clan posee todos los jutsus mentales del mundo, Arashi. Y lo que hice no fue un jutsu mental de verdad. No me adentré en tu psique. Investigué. Quería ver si recordabas algo de esa noche. Eso bastó para encontrar el código. Arashi recordó la noche del incendio. Su último recuerdo consciente fue esa mano extendiéndose hacia él. Debió de haber sucedido esa noche, dijo, casi para sí mismo. Su abuelo aún lo oía. Eso mismo pensé yo también. ¿Por qué no hiciste nada si lo sabías? Que haya sondeado tu mente no significa que pueda extraer cosas de ella. No tengo esa clase de tacto delicado. Ese tipo de tacto pertenecía al clan Yamanaka. Si no podía deshacerme de él, lo mejor que podía hacer era cambiarlo. Así que me obligué a esperar cada vez más cosas de ti. Miró a su nieto con ojos arrepentidos. Tenías razón. Cada vez que hacías algo, te miraba como si pudieras hacer más, obligándote a hacerte esa pregunta. Lentamente, el código de tu mente cambió debido a esa pregunta silenciosa. Y al cambiar, su intención se erosionó hasta que no pasó nada. Arashi quedó atónito ante la noticia. Todo lo que sentía cuando vivía con su abuelo, esa pregunta que le atormentaba, todo fue a propósito. ¿Lo habían obligado a sentirse así? Probablemente debería haberse enojado por esa manipulación. En realidad, debería haber estado enojado. Kami estaba un poco enojado. Pero el resto de su ser comprendía la razón de todo. Su abuelo lo había hecho para protegerlo, algo que había valido la pena. Sin embargo, ahora me asaltaba esa pregunta. ¿Y todas esas veces que me mirabas así? Naruto se inclinó hacia adelante y lo miró a los ojos una vez más. Te lo dije antes, Arashi, cuando vine a verte para ese movimiento, dijo. No importa lo que hagas, ya sea que fracases o tengas éxito, siempre estaré orgulloso de ti. Estaba orgulloso de ti cada vez que te miraba así. Tuve que disimularlo, pero ahí estaba. Al oír esas palabras, en lugar de quitarse un pequeño peso de encima, la pregunta se desvaneció en su mente. Un instante estuvo ahí, y luego desapareció. Toda esa carga, lo que había cargado desde el incendio, ya no pesaba sobre sus hombros. Y descubrió que le gustaba. Le gustaba mucho. Gracias, Jiji. De nada, Arashi. Volviendo al tema. Se habían desviado por ahí. Eres un prodigio y puedo demostrártelo. ¿Cómo? Señaló el brazo de su nieto. Con eso. Arashi lo miró. ¿Mi brazo? Lo que hizo ese brazo. Puede que no hayas podido completar el Rasengan, pero lo tomaste y lo hiciste tuyo, moldeándolo en una nueva forma que yo nunca había pensado en hacer. Solo lo dices. Esas palabras salieron por reflejo. Aún no se consideraba un prodigio. Naruto negó con la cabeza. No, no lo soy. Se te ocurrió algo original y solo te tomó un mes descubrirlo.
Más bien un minuto, dijo en voz baja. ¿Qué fue eso? Dije más bien un minuto, dijo, mucho más alto. Pude averiguar cómo hacerlo cuando ocurrió esa explosión. No sé qué estaba haciendo. Simplemente seguí mi instinto. Sucedió sin pensamiento consciente. Su abuelo consideró las palabras con una expresión pensativa. ¿Crees que podrías recrearlo? Preguntó. Sí, supongo. Entonces lo consideraré un éxito. Aunque espero no tener que explotar así cada vez que quiera hacerlo. Eso podría volverse un poco molesto después de un tiempo. Sí, lo comprobé. Lograste abrir las 2 primeras puertas sin ningún tipo de entrenamiento. Eso es peligroso sin el entrenamiento adecuado, Arashi. Lo sé. Ya recibí esa charla. ¿Piensas hacer algo al respecto? Le preguntó a su nieto. Iba a hablar con Lee Sensei. A ver si podía ayudarme con ese entrenamiento. Inteligente. Ahora, ¿cómo lo hiciste? No lo sé, vio la expresión de su abuelo. La verdad es que no. Está un poco borroso. Con esa cantidad de chakra inundando su sistema, no era de extrañar. Dime lo que puedas, le dijo Naruto. Repasó su memoria. Era vaga. Faltaban algunos detalles. De hecho, faltaban muchos. Creo que oí una voz. ¿Me estaba haciendo una pregunta? Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que le estaba haciendo una pregunta. ¿Respondiste? Creo que sí. Debió de haberlo hecho. ¿De qué otra manera sucedería todo? ¿Cuál era la pregunta? No lo sé. Ese era uno de los detalles que faltaban. Algo sí destacaba entre la vaguedad. La voz le sonaba familiar. Como si supiera a quién pertenecía. ¿Tengo algo dentro? Le preguntó a Naruto. ¿Algún tipo de espíritu? Él negó con la cabeza. No, no tienes espíritu dentro de ti. ¿Cómo lo sabes? 2 razones. Señaló con 2 dedos. Primero, si un espíritu te hubiera poseído, verías los resultados. Segundo, si un espíritu intentara poseerte, haría que se arrepintiera. Con cada dedo, lo bajaba. Arashi se sintió aliviado al oír eso, pero seguía desconcertado. Entonces, ¿por qué siento que debería saber a quién pertenece la voz? Preguntó. No puedo ayudarte con eso, Arashi. Es una pregunta que debes responder tú solo. Agarró su Zanpakuto mientras se levantaba. Ahora, te dejo dormir un poco. Lo necesitas. Te veré mañana. Preguntó Arashi. ¿O desaparecerás ahora? Me verás. Se dirigió hacia la puerta. No dijiste si fue en público o no, le señaló Kurama a su Jinchuriki. Él no respondió. Jiji. Se detuvo y miró a Arashi. Antes de irte, ¿podrías hacer algo por mí? ¿Qué? ¿Ir a ver a tus antiguos compañeros de equipo, o en serio ir a verlos y hablar con ellos? Por fin. Alguien más lo consigue. Gritó el zorro con alegría. El anciano no respondió. Era como una estatua congelada. ¿No sabes lo que me pides, Arashi? Dijo en voz baja. No pregunto por ti, jiji. Pido por mí. Háblales, por favor, para que dejen de mirarme como si estuvieras ahí por arte de magia. Quizás había un tono frenético en su voz. En realidad, no le importaba. Solo quería que los ancianos dejaran de mirarlo como si fuera su abuelo. Guardó silencio un buen rato. Lo pensaré. Por favor, no pienses. Hazlo. Estoy de acuerdo con él en esto, dijo Kurama. Kami sabe que tienes asuntos que resolver con ellos. Lo pensaré, repitió, con un poco más de firmeza. Buenas noches, Arashi. Arashi conocía ese tono. Significaba que la discusión había terminado. Buenas noches. Salió de la habitación y recorrió el pasillo. Sus pasos eran el único sonido en el silencioso hospital. La enfermera o el celador de turno lo habían pasado por alto por solo unos segundos. Si hubieran intentado buscarlo, lo habrían logrado. Bajó tranquilamente por las plantas hasta encontrar uno de los jardines. Se paró en el marco de la puerta para poder verlo todo. La última vez que había estado en este hospital, este era un jardín recién plantado. Ahora parecía un minibosque, delimitado por los muros que lo rodeaban. Los árboles proporcionaban abundante sombra, lo que le protegía del calor del sol. Había un pequeño estanque en un extremo con un riachuelo que desembocaba en una rejilla, emitiendo un agradable murmullo. Había un par de bancos dispersos por el jardín, cada uno con una vista agradable. En resumen, era un lugar pintoresco, pensado para la tranquilidad y la relajación. Naruto se dirigió al banco bajo uno de los árboles más altos. Al sentarse, sacó su pipa y la encendió. Dio una calada y exhaló el humo, observándolo bailar y enroscarse en el cielo nocturno. ¿Vas a quedarte ahí parado toda la noche o vas a salir?
Preguntó hacia los jardines. Por un instante, no pasó nada. Entonces, un hombre encapuchado salió de otra puerta. Impresionante, dijo bajo su máscara. La porcelana blanca contrastaba marcadamente con la oscuridad de su capa. Creía que me había escondido bien. Sí. Solo me fijé en ti al salir de la habitación. Señaló el asiento junto a él. ¿Por qué no te sientas? Gracias. Se acercó al banco y se sentó a su lado. Naruto le ofreció el encendedor. ¿Fumas? No. De acuerdo entonces. Guardó el encendedor y dio otra calada. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Titsu. Miró al hombre. La máscara en blanco tenía inscritos los dos anillos interconectados, justo sobre los ojos. Las líneas eran tenues, invisibles a menos que estuvieran bajo la luz adecuada. Después de la organización, en cierto modo, la organización me creó. Ahora la dirijo yo. El anciano se quedó paralizado al oír esas palabras. Al moverse de nuevo, se quitó la pipa de los labios. Creía que Kabuto la dirigía. Lo hizo, hasta que lo saqué del poder. Ha estado intentando recuperar el control desde entonces, hasta que tú te encargaste de él hoy. Gracias por eso. Me ahorraste muchos problemas y un dolor de cabeza. Se negó a apretar la tubería con más fuerza. No permitió que se rompiera por la ira. No lo hice por ti. Lo sé. Una de las razones por las que lo destituí fue porque me di cuenta de que estaba utilizando la organización para sus propios fines, lo cual traicionaba los ideales que la motivaban. O tal vez mintió sobre esos ideales para poder construir algo que pudiera usar. Quizás sí lo hizo. Sin embargo, los ideales estaban ahí y los traicionó por razones insignificantes, como vengarse de ti. Volvió la cabeza ligeramente. La noche en que mataron a tu hijo y se llevaron a tus nietos no fue la primera vez que te atacó. Envenenó a mi esposa, ¿verdad? Era un recuerdo que siempre los había atormentado a él y a Asuna. Sosin nunca estuvo destinado a ser hijo único. A los 5 años, Asuna volvió a quedar embarazada e iba a tener un hermanito o hermanita. Pero entonces, de repente, Asuna enfermó. Estuvo al borde de la muerte durante casi media semana antes de que el virus se fuera. Pero cuando lo hizo, les arrebató a su bebé y la dejó estéril. Durante años después, se preguntó si había sido un accidente extraño o algo más. Cuando Kabuto proclamó que había hecho algo más que matar a su familia, supo que ese bastardo había sido el responsable. Titsu asintió. Lo hizo, y no se esforzó en ocultarlo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que lo que hacía estaba mal y que había que detenerlo. Cuando trajo a tu nieta con él, fue entonces cuando actué. En menos de un año, tomé el control. Entonces estás diciendo que Natsumi estuvo en tus manos desde entonces. Eso significaba que lo que le pasó fue culpa suya. No, no lo era. Tu nieta fue uno de los secretos que Kabuto se llevó consigo cuando lo obligué a dejar el poder. Podría haber sido sincero, si hubiera sonado sincero. Pero en cambio, sonó como si estuviera mirando los hechos. ¿Por qué no lo mataste cuando tomaste el poder? No fue por falta de esfuerzo. Kabuto demostró una y otra vez que es escurridizo. Seguro que lo sabes por experiencia. Lo hizo. Cuando derrotó a Orochimaru, Kabuto estaba encarcelado. Pero luego se escapó. Cuando eso sucedió, desapareció de la vista de todos. Debió de ser entonces cuando empezó a crear a Titsu. Debió de intentar convertirlo en el nuevo Akatsuki. En cierto modo, lo logró. Eso planteó una pregunta. A lo largo de los años, ¿cuánto de lo que hemos encontrado fue obra tuya y cuánto de Kabuto? Le preguntó al hombre enmascarado. La capa se contrajo mientras él reía entre dientes. ¿De verdad crees que te diría eso? No, no lo haría. Aún así, tenía que preguntar. Pero había otra manera de descubrir la verdad. ¿Qué tal si te lo cuento? A ver si sale algo. Adelante, no te detendré. Secuestrar niños con control era cosa de Kabuto, probablemente porque le iba de maravilla con Natsumi. Entrenarlos como soldados esclavos en los países elementales revolucionaría el sistema Shinobi y lo desmantelaría, algo que disfrutaría muchísimo. Y lo que disfrutaría aún más era que mi nieta estuviera al frente de los soldados. El Loto Rojo fue fundado por Kabuto, pero tú acabaste arrebatándole el control, probablemente antes de derrocarlo. Miró al hombre enmascarado sentado a su lado. Era definitivamente joven para ser adulto, 20añero. ¿O te lo dieron como premio promocional? Quizás sí. ¿Podrías decirme por qué crees que el Loto Rojo era mío? Se trabaja con un propósito, una meta. Una serie de experimentos ayudan a avanzar hacia esa meta.
Para asegurar que no esté completamente ligado a ellos, los experimentos se realizan tanto con miembros como con exmiembros. Kabuto parecía más interesado en hacerle daño y matar a su familia. Lo que ocurrió con Unalaq y el grupo de Saer no parecía algo que él haría. Interesante. Aunque me pregunto cómo lo descubriste. Soy un shinobi que escribe novelas de espías, dijo con tono seco. Me fijo en los detalles. Asintió brevemente. Bien, ahí me tienes. Echó la cabeza hacia atrás para mirar el árbol. Por cierto, me gustan bastante tus novelas. Incluso vi el estreno de la película. Estuvo muy bien hecha. No tuve nada que ver con su producción. Mientras hablaba, recordó aquella noche. Su atención estaba puesta en la película. No había prestado atención a la gente en el cine. Quizás debería haberlo hecho. Aún así fue una buena película. Soltó una bocanada de humo, sin decir nada. Cuando habló, no fue sobre la película. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Bastante bien, la verdad. Tienes razón, claro. Le quité el loto rojo a Kabuto como recompensa. Lo usé para avanzar en el objetivo de la organización. El loto rojo ha existido por más tiempo del que tú has vivido. Cierto, pero aún así avanzaron hacia la meta. La máscara se volvió hacia él. Te engañé un poco, Naruto. Dije que Kabuto traicionó los ideales que Titsu defendía. Eso no es del todo correcto. Sí los siguió, pero solo para que hicieran lo que él quería. Y lo que quería era arruinarte y dominar el mundo. No permitiría que eso sucediera. Le costó creer cierta parte de esas palabras. ¿No quieres gobernar el mundo? No como él quería. No, lo que quiero es arreglar el mundo, devolverlo a lo que era, antes de que todo se convirtiera en un desastre. Hay muchísimos desastres en el mundo y en la historia. ¿Cuál quieres limpiar? Lo miró de nuevo. ¿Intentas incitarme a responder? Parecía divertido por el intento. No hace daño intentarlo. No, no lo es, asintió. Estoy aquí por cortesía, Naruto. ¿Me ayudas a quitarme una espina clavada? Sus seguidores se tambalearán cuando se enteren de esto. Eso significa que su facción estará lista para ser conquistada. Naruto frunció el ceño mientras ataba cabos. Así que, al matar a Kabuto, ayudé a unificar a Titsu. Quienes estaban con Kabuto esa noche, los otros dos, caerían en las garras del hombre a su lado. Sí, su ceño fruncido se profundizó. Y viniste a regodearte. ¿Es eso? La máscara tembló en señal de negación. No. Como dije, estoy aquí por cortesía. Estoy aquí para decirle que la organización no tomará medidas contra usted por venganza ni por mezquindad. Solo ocurrirá si usted o su familia actúan contra nosotros. Así que si no hacemos nada, no nos pasará nada. Exactamente. Eso no va a suceder. Actuaremos contra ustedes. Tenían que hacerlo. Había aprendido lo suficiente sobre Titsu como para saber que no se les podía permitir continuar. Tenían que detenerlos. Ya tenía una idea del objetivo final. Si tenía razón, entonces tenía que oponerse a ellos. Y sus nietos se opondrían a ellos por lo que les sucedió a ambos. Ya veo. Esa era la respuesta que esperaba. Se levantó del banco. Por si sirve de algo, te respeto a ti y a tu posición, Naruto, por muy imperfecta que sea. Los países no pueden seguir divididos así. El miedo y la incertidumbre los envuelven. Pronto estallará el caos y la muerte no tardará en llegar. Eso ocurrirá si se conocen más de lo que ya se conocen. Ambos se convertirían en paisajes de muerte. Pensé que tú, más que nadie, tendrías fe en que ambos se unirían en cooperación. Después de todo, lo hiciste. Una persona es una cosa, le dijo. Los países son otra. ¿Continentes? Negó con la cabeza. Eso no implica derramamiento de sangre. No, a menos que los reúna la persona indicada. El silencio se cernió entre ellos como un muro. Parecía que su encuentro había terminado. Adiós, Naruto. No sé si nos volveremos a ver. Caminó hacia la salida. Naruto sacó la ceniza de su pipa. Una última pregunta, ¿me permites? Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Sí? ¿Quién eres? Te lo dije. Soy Titsu. Eso dijiste. Y ahora sé quién eres realmente. Se dio la vuelta. Ah. No tienes nombre, ¿verdad? Kabuto confió tanto en ti que te dio poder en la organización y probablemente se sorprendió cuando le arrebataste el control. Y considerando cómo te sientes por lo que hizo y a quien siguió hace años, solo puedo creer una cosa. Guardó la pipa. ¿Estabas destinado al siguiente cuerpo de Kabuto? Tenía sentido que Kabuto usara el jutsu de Orochimaru, ya que lo seguía.
Cuando llegó el momento, te usaría para un cuerpo más joven y fuerte. Nunca pretendió que fueras otra cosa. Por eso pudiste arrebatarle el poder. Impresionante. Muy impresionante, dijo Tixu, asintiendo levemente. Pero no me dedico solo a eso. ¿Qué más hay? Pensé que eras un shinobi que escribía novelas de espías. Estoy seguro de que lo resolverás. Sonrió con sorna ante la réplica. Era buena. Me parece justo. Adiós, Naruto. El líder enmascarado se alejó, desapareciendo en la oscuridad. El anciano presentía que si se hubiera levantado y hubiera ido tras él, no lo habría encontrado. Era una táctica vieja, pero buena. Se recostó en el banco, apoyando la espalda contra la madera. ¿Por qué no todos a quienes me enfrento pueden ser tan considerados? Se preguntó. Kurama puso los ojos en blanco. De todo lo que acabas de aprender, eso es en lo que decides concentrarte. Claro. Fue lo más sorprendente de la conversación. Al enterarse de que Kabuto ya no estaba al mando, imaginó que la situación se resolvería así. Nada en su vida, en asuntos como este, era sencillo. Siempre parecía haber algún problema o complicación. Entonces, ¿quién crees que es realmente? No lo sé. Y eso lo hace peligroso. Si buscara información, estaría enterrada en lo más profundo, muy profundo. Sobre todo después de la conversación que acababan de tener, podrías haberlo cogido. Podría haberlo hecho, admitió. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Preguntó el zorro. Me gustaría decir que me sentí juzgado después de tratar con Kabuto y no sabía qué podría haber hecho. No, dijo. Quiero la verdad. El anciano se levantó lentamente del banco. Vino a verme como cortesía. Es justo corresponderle sin atacarlo. Regresó por la puerta por la que había entrado. Claro que sí. No debería sorprenderle la respuesta de su Jinchuriki. A veces, solo eres un sentimental. Yo también te amo, bola de pelo. Ubicación. Complejo del clan Uchiha. Era media mañana, justo entre el momento en que la gente se despertaba, cogía comida y esperaba la hora de comer. Para Sasuke y Sakura, era su momento de relajarse y disfrutar de un café. A menudo invitaban a su familia, pero todos se negaban. Los niños pensaban que la hora del café era cosa de mayores y no querían verse limitados por eso. Los adultos estaban demasiado ocupados, ya sea en el trabajo o con sus hijos. Además, siempre tenían la sensación de que la pareja prefería pasar tiempo a solas que con alguien más. Así que los dos se sentaron en su mesita del patio, disfrutando de la vista del jardín y charlando. Su primer tema fue sombrío. Tsukiko no tiene chaleco, dijo Sasuke. Lo sé. Me lo contó Mito, respondió Sakura. Pasó un dedo por el borde de su taza con indiferencia. Es triste. ¿No se pudo hacer nada? Sabes que no, Sakura, dijo. Tomó un sorbo de café. El líquido estaba lo suficientemente caliente como para ser agradable y no quemarle la garganta. También había un ligero toque de miel. Siempre le daba un toque agradable al sabor amargo. Si Madara hiciera algo, se consideraría favoritismo. Al fin y al cabo, es su hija, y ella era su nieta. Aún así, dijo. No es culpa suya que la llevaran a un partido así. No tuvo ninguna oportunidad. Lo sé, respondió en voz baja, mirando su taza. Durante todo el entrenamiento, no dejó de enseñarle a estar alerta y cuidadosa si las cosas se torcían. Tal como él lo había planeado, ella lucharía en combates donde no lo necesitaría. Se había demostrado que estaba equivocado. Era una sensación de la que podía prescindir sin problema. Se quedaron en silencio un minuto más. ¿Crees que Naruto lo atrapó? Le preguntó Sakura a su esposo. No se trata de si creo que atrapó a Kabuto. Se trata de cuánto durará la tortura. Ayer, cuando sintió esa intención asesina, pudo percibir el dolor que sentía Naruto y la ira que lo acompañaba. Kabuto era un hombre muerto, simple y llanamente. Hablar de Naruto les hizo pensar en él. La única vez que lo habían visto fue cuando levantó a su nieto, pero quiso ir tras Kabuto. Fueron ellos quienes llevaron a Arashi al hospital mientras él desaparecía. Era muy probable que esa fuera la última vez que lo vieran. Ring ring. Ambos se quedaron paralizados al oír el timbre. ¿Esperabas a alguien? Le preguntó Sasuke a Sakura. No. Nadie interrumpió la hora del café. Se levantó de la mesa. Yo traigo. Caminó hacia la puerta y la abrió. ¿Sí? ¿Quién? Su voz se apagó al ver quién era. Naruto, su antiguo compañero de equipo, de pie en su porche. Si hubiera sido hace 70 años, podría haberse asustado. Demonios, una parte de ella todavía quería hacerlo. Pero era una mujer mayor y sabia. Sabía que era mejor mantener la calma y esperar.
Y valió la pena. Hola, Sakura, dijo. No llevaba la capa que llevaba ayer. Pero sostenía su arma como si fuera un bastón. Hola, Naruto. Miró más allá de ella, hacia la casa. ¿Puedo entrar? Claro. Estábamos tomando un café en el patio. Ven con nosotros. Lo condujo de vuelta a la casa. Sasuke, mira quién es. Cuando Sasuke vio a Naruto, se levantó de la mesa. Naruto. Sasuke, respondió. Sakura regresó a su silla. ¿Qué estás haciendo aquí? Los miró a ambos. Recordó la última vez que estuvieron en el mismo lugar. Fue en el hospital después de rescatar a Sasuke de ser secuestrado. Kami, eso había sido hace tanto tiempo. Desterró la imagen de ellos de su mente. Necesitaba estar allí, en el presente. Creo que tenemos que hablar, les dijo a ambos. Tomaste esta decisión por ti mismo, ¿verdad? Sasuke, lo reprendió su esposa con suavidad. Sin embargo, estuvo de acuerdo con la idea. En realidad, mi nieto me insistió, dijo Naruto, sonriendo levemente, pensativo. Y tenía razón. Era algo que tenía que hacer. La pareja se miró. Entonces Sasuke lo miró de nuevo. De acuerdo. Podemos invitar a los demás rápidamente. Negó con la cabeza. No, por favor. Prefiero que esto quede entre nosotros. Si todos venían, podría salir corriendo de casa. Chet, dijo Kurama. Sakura dijo, bien. Pero hablarás con ellos antes de irte. Se lo debes especialmente a Konohamaru. ¿Una nota? Le preguntó Sasuke. Ahora sabía la respuesta a la pregunta ¿quién le deja una nota a un ciego? Está bien, hablaré con él, dijo sin querer discutir el punto. Ellos. Ellos, asintió. Sasuke asintió y señaló la silla libre. Toma asiento. Se sentaron. Naruto tomó la cafetera y se sirvió una taza. Dio un sorbo y lo dejó correr por su garganta. Qué rica bebida, comentó. Gracias, dijo Sakura. Pruébalo con leche o miel. Le da una experiencia más completa. Ahora tendré que hacerlo. Dejó la taza sobre la mesa con cuidado. Entonces, dijo, mirándolos a ambos, ¿quieren que me deshaga de los espectadores? Sasuke negó con la cabeza. No, lo haré yo. Giró ligeramente la cabeza hacia el jardín. Sabemos que están ahí fuera. Sabemos que tienen curiosidad. Pero esta es una conversación privada y seguirá siendo privada. No me importa si algunos de ustedes son adultos. Siguen siendo mis hijos y mis nietos. Los castigaremos si deciden quedarse. ¿Entiendo? No hubo respuesta, salvo el crujido de algunos arbustos. Eso era todo lo que necesitaban oír. Se han ido, dijo con conocimiento de causa. No me sorprende que tengan curiosidad, les dijo Naruto a ambos. Entré por la entrada principal. Eso sin duda llamaría la atención de cualquiera. ¿Cómo supiste cuál era nuestra casa? Preguntó Sakura. Al no responder, lo supo. Después de todo, era un shinobi. El silencio los envolvió. Naruto tocó el asa de su taza, casi cogiéndola. ¿Deberíamos empezar? Les preguntó a ambos. Sasuke asintió. ¿Por qué no empiezas? Arashi recibió el alta del hospital alrededor del mediodía. Tenía un poco de hambre, pero pensó que habría comida en casa. Cuando llegó al complejo Uchiha y entró, lo recibió un muro virtual de felicidades. Se quedó paralizado mientras observaba a todo el clan Uchiha intentando entrar al vestíbulo. Todos parecían felices por él. Solo pudo pensar en lo primero que se le ocurrió. ¿Llamó a alguien del hospital? ¿Eso es lo que preguntas? Le preguntó Benime. Estaba al frente, mirándolo como si fuera un poco lento. Negó con la cabeza. Raro. Su padre se rió y dio un paso adelante. Vamos, Arashi. Tenemos tu regalo esperándote en la sala. ¿Un regalo? ¿Qué regalo? Volvió a lo que habían dicho. ¿Por qué habían? Espera, él. Siguió al padre de Benime por el pasillo hasta el salón. Allí estaban Madara y Mito. En las manos de Madara había una chaqueta, un chaleco antibalas. Un chaleco antibalas de Chunin. Miró al Hokage. ¿Me ascendieron? Madara asintió. Lo hiciste. Su boca se abrió de par en una sonrisa. Tan amplia que amenazó con partirle la cara en dos. Me ascendieron. Así es, le dijo Mito. ¿Por qué no te la pruebas? Si hubiera tenido la chaqueta en las manos, la habría empujado un poco. Su marido no lo hizo, pero sí la extendió un poco más. Se quitó el abrigo. Había quedado bastante maltratado durante la pelea contra Jiraiya, incluso tenía un par de rasgaduras. Le habían asegurado que podía repararse. Solo tenía que llevarlo a un especialista. Tomó la chaqueta y se la puso, subiendo la cremallera.
La chaqueta le quedaba un poco rígida, un poco incómoda. Quizás eso cambiaría con el tiempo. ¿Cómo te sientes entonces?, le preguntó Madara. Lo miró, sintiendo el cuello rozando el collar. Iba a ser una sensación nueva. Me siento como un Chunin, dijo. El Hokage sonrió. Buena respuesta. Eso dio inicio al brunch barra fiesta informal. Había comida en la parte de atrás para que la gente pudiera comer. Arashi se encargó de ello. La gente se acercaba a felicitarlo a cada instante y necesitaba comer algo. El desayuno del hospital no le duró mucho y necesitaba una nueva dosis. Encontró a Tsukiko rondando por el fondo del patio. Hola, dijo, acercándose a ella. Hola a ti, respondió ella. Tenía su propio plato, lleno de trocitos de comida. Algunos se los comió, otros no. Felicidades. Gracias. Oye, ¿dónde está la tuya? La miró, intentando ver su chaqueta. Se quedaron en silencio por un segundo. ¿No te ascendieron?, preguntó, rompiendo el silencio. Ella negó con la cabeza. No, no lo hice. Los jueces no tuvieron muy buena opinión de mi combate. ¿Qué? ¿No tuviste control sobre lo que pasó? Por Dios, te dieron una paliza ahí fuera. Intentó bajar la voz, ya que estaban rodeados. Funcionó, hasta cierto punto. Algunos miraron a su alrededor, preguntándose de dónde venía ese chirrido medio roto. Lo sé. Aquí les estás predicando a los conversos. Reprimió su ira. No debía descargarse en ella. ¿Tu papá no pudo hacer nada? Ella negó con la cabeza. Él fue quien me dijo que no me ascendieron. Le pregunté lo mismo y me dijo que se consideraría favoritismo. Abrió la boca y ella levantó la mano. Por favor, no digas nada más. Ya acepté que no me ascendieron. Cerró la boca, dejando que la ira se le escapara. Lo siento, Tsukiko. Gracias. Pero no dejes que te desanime. Además, dijo con una sonrisa optimista, siempre habrá una próxima vez. Ya verás, te alcanzaré tan rápido que te preguntarás por qué dejó un rastro de fuego a mi paso. Sonrió. Lo espero con ansias. Miró a su alrededor. Solo vio a los miembros del clan Uchiha. ¿Dónde está Hiro? Probablemente en su propia casa, pasando por lo mismo, comentó. Como si el clan Iga no celebrara que uno de los suyos ascendiera. ¿Ascendieron a Hiro? Arashi estaba feliz y triste a la vez. Tsukiko fue la única que no ascendió. Tendré que felicitarlo. ¿Puedes hacer eso en la fiesta de esta noche? ¿Hay una fiesta esta noche? Ella asintió. Por supuesto que habrá una fiesta. Konoha no va a dejar pasar esta oportunidad. Como mínimo, los clanes se reunirán para celebrar. Por lo que sabía, el resto de la aldea se uniría en cuanto empezara la fiesta. Miró el brunch. ¿No crees que esto es una celebración? No comparado con lo que viene esta noche. Siempre había oído hablar de las fiestas Chunin, pero nunca había asistido a una. Probablemente era porque era demasiado joven para asistir. Ahora que era Genin, podía. Zuko se acercó a ellos. Felicidades, Arashi, dijo con una taza en la mano. Arashi se sorprendió al verlo y se le notó en la cara. Tío Zuko, ¿estás aquí? Por supuesto que estoy aquí. ¿Esperabas que me fuera?, preguntó, arqueando una ceja. En realidad, sí. Si era posible, la ceja se alzó. ¿Me parezco a tu abuelo? ¿En el sentido de que eres viejo? Sí, repito, suspiró. Lamentaría la pérdida de la dulce niña que eras, pero siempre tuviste la lengua de mi hermana. Hay días en que me arrepiento de haber permitido que Naruto la influenciara. Él había ayudado a cultivar su moral, así como su sarcasmo y su mordacidad. Arashi frunció el ceño con fingida confusión. ¿No te exiliaron en ese momento? Eso no viene al caso. Tsukiko no dejaba de mover la cabeza de un lado a otro. Cuando por fin dejaron de hablar, se atrevió a hablar. Supongo que ha tenido una vida llena de color. En cuanto salieron esas palabras, quiso retractarse. Sonaban tan estúpidas. Bastaba con mirar la cicatriz de su quemadura para saber que había tenido una vida llena de color. Nadie se hace esa cicatriz por un accidente doméstico. Pero el anciano se limitó a reír entre dientes. Podrías decirlo, jovencita. Soy Zuko, antiguo señor del fuego y ahora solo un tío bisabuelo. ¿Ex señor del fuego? ¿Es un título deportivo?, preguntó. Ambos hombres rieron entre dientes. Tsukiko, el señor del fuego es el gobernante de la nación del fuego, le dijo Arashi. Ah. Eso tenía sentido. ¿Por qué es ex? ¿Se jubiló? Dejé que mi hija asumiera el cargo hace unos años.
Esto me dio tiempo para disfrutar de mi jubilación y ser tío abuelo de Arashi y Natsumi. Olvidaste mencionar que alimentaste tu obsesión por el té, dijo Natsumi, acercándose a él. Le dedicó a su hermano una gran sonrisa. Felicidades, Arashi. Gracias, Nat. Nat, no tengo ninguna obsesión con el té, dijo Zuko en tono de reprimenda. Lo disfruto. Su expresión revelaba que no creía ni una palabra de lo que decía. Lo que dijo lo confirmó. Tienes un estante entero en la despensa dedicado a tus hojas de té. Sigo buscando tu jardín escondido. ¿Jardín oculto? Arashi le preguntó. Ella asintió. Ah, sí, tiene uno, lleno de cosas para el té. Aún no lo he encontrado, pero lo encontraré. Miró a Tsukiko. Hola, Tsukiko. Oigan. Volvió a mirar a la multitud. Tsukiko vio el movimiento. ¿Pasa algo? He estado evitando a unas gemelas que quieren seguir trepándome, dijo, sin dejar de observar a la multitud. Solo estoy intentando, de verdad que perdí esas pequeñas bolas. Esos son mi hermanito y mi hermanita. Miró a la chica mayor. ¿Y? Mantengo mi postura. Aunque ahora el hecho de que le resultaran familiares tenía más sentido, Arashi miró a su compañero. ¿Se suponía que alguien los vigilaba? Se encogió de hombros. No lo sé. Quizás Itachi. Su hermano iba a morir si se suponía que debía estar mirando y se distrajo. Nat, ¿dejaste a esos dos niños solos? Preguntó Zuko con un tono de desaprobación en su voz. Se estremeció al oír ese tono. Lo odiaba, sobre todo cuando se lo había ganado. Están en su casa, ¿verdad? No es como si pudieran perderse. Natsumi, dijo, pronunciando su nombre. Tranquilo, tío Zuko. Vi a tú y los puse sobre él. Ah, eso está mejor. Arashi y Tsukiko lo miraron. ¿Lo es? Preguntó. Tú proviene de una familia numerosa del anillo exterior de Ba Sing Se. Si no podía con un par de niños pequeños, no pasaba mucho tiempo con su familia. Y antes de convertirse en Paragón, la familia de tú era su vida. Arashi observó a la multitud. ¿Están los demás? No los vio. Solo vio al clan Uchiha. Claro que sí. De verdad, Arashi, dijo con voz triste, tienes muy pocas expectativas de nosotros. Échale la culpa a Gigi. Ya me he acostumbrado a verlo desaparecer durante meses. No tuvo que mirar a su alrededor para saber la verdad. No está aquí, ¿verdad? No, pero es porque está charlando con Sasuke y Sakura. Esperó las reacciones que vendrían. Ninguno de los dos decepcionó. ¿Gigi está hablando con sus abuelos? Preguntó Arashi, señalando a Tsukiko con su plato. Parecía que no podía creer lo que oía. Sus ojos decían lo mismo, lo es. Si sus piernas hubieran sido más débiles, podría haberse caído al suelo. Maldita sea, de verdad lo hizo. Todos lo miraron con la misma pregunta. Le pedí que hablara de ellos, no que solo los evitara como hizo la última vez. Una vez superada la sorpresa, Tsukiko sintió curiosidad. Vamos a ver qué pasa. Zuko negó con la cabeza. Que se mantengan en privado. No necesitaban miradas indiscretas. Natsumi no entendía el porqué de tanto alboroto. Si los ancianos necesitaban un tiempo a solas, que lo tuvieran. Miró su plato y vio que estaba vacío. Voy a traer más comida, anunció, dándose la vuelta y alejándose. Su tío abuelo la observó mientras se iba, asegurándose de que realmente fuera a comer. Me voy ahora, le dijo a Arashi. Los demás pasarán a saludarme en algún momento durante el brunch. De acuerdo. Por cierto, tu tía y tu nueva prima te mandan saludos. Eso lo desconcertó. ¿Qué quería decir Zuko? ¿Mi tía? Sí, tu tía Pli. Pli. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Lo pensó. Era un nombre que había surgido un par de veces de niño, antes del incendio. Era un nombre que ponía nerviosos a sus padres y hablaban brevemente al respecto. Claramente significaba algo para ellos. ¿Se suponía que debía significar algo para él ahora? Oh, qué bien, dijo. Zuko vio la confusión y la vacilación en su rostro. Habla con tu hermana, le dijo. Ella te lo explicará todo. Dicho esto, se alejó. Bueno, eso fue críptico, comentó Tsukiko. Arashi negó con la cabeza. No, no lo creo. Nat lo aclarará. Volvió a mirar la fiesta. Ahora que sabía lo que buscaba, pudo ver a los demás paragones y aprendices moviéndose entre la multitud, hablando con otros. Allí estaba tú, sentada en el porche, manejando a las gemelas con facilidad. Asami hablaba con un grupo de chicas de su edad. Todas parecían relajadas sobre el tema. Todas parecían relajadas. Las cosas van a ser diferentes ahora, afirmó. Bueno, sí. Ahora eres un Chunin.
No, más que eso. Miró a la multitud en lugar de mirarla a ella. Ella lo vio. No le gustó la sensación que le causó en el estómago. ¿Qué quieres decir? Me voy. 2 simples palabras y casi pierde el control de su plato. ¿Qué? ¿Vas a volver? Te acaban de ascender. ¿Qué demonios te dijeron cuando no estaba aquí? ¿Qué? La miró como si estuviera a punto de prenderle fuego. ¿De qué hablas? No voy a volver con mi familia. Dijiste que te ibas, dijo ella acusadoramente. Esta casa. Este complejo. Voy a tener mi propio lugar. Su ira se apagó de repente. Ah, ya veo. ¿Por qué no dijiste que te mudabas? Pensé que sí. Dijiste que te ibas. Las 2 palabras significaban 2 cosas diferentes. Él comprendió a dónde quería llegar. Está bien, me voy. ¿Por qué? ¿Y cuándo surgió todo esto? ¿Fue durante el mes de entrenamiento? ¿Fue por quien lo entrenó? La idea empezó a surgir antes de los exámenes, dijo. Pero solo se concretó cuando me di cuenta de que podía ascender a Snin. Recibieron un sueldo mayor, lo que le permitió vivir solo. ¿Pero por qué? La miró con una expresión honesta. Vamos, Tsukiko. Ambos sabemos que vivir en tu casa fue algo temporal. Siempre pensé en mudarme, una vez que me acostumbrara a este lugar y tuviera suficiente dinero. Ella sí lo sabía, y eso le dolía. Se había acostumbrado tanto a tenerlo allí, en su casa. Estaba acostumbrada a despertarse con su sonido corriendo por el tejado, a desayunar con él, ni hablar del tiempo en el baño. Ahora eso iba a desaparecer. ¿Cuándo te vas? Preguntó. Ni hoy ni en los próximos días. Todavía tengo que decírselo a tus padres y encontrar un lugar donde vivir. Ella escuchó la primera parte y se dio cuenta de lo que no había dicho. ¿Soy la primera persona a la que se lo contaste? Sí. Eso era algo. No sabía por qué. Decidió ignorarlo. Él no se iba, por ahora. Ella lo aceptaría. En cualquier caso, deberías estar alerta. ¿Por qué? Preguntó, maravillándose por el repentino cambio de tema. Eres un Chunin, lo que significa que eres tu materia prima. ¿Eh? Ella sonrió con suficiencia. Muchas de las chicas aquí te están mirando. Espera que hagan algo esta noche. ¿De qué estás hablando? Tú, Hiro e Inoji serán el objetivo de muchas chicas esta noche, todas buscando ser su cita y con la clara posibilidad de ser su novia. La miró con una comprensión incipiente. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Ella asintió con una satisfacción casi salvaje. Vale. Quizás no sea tan malo. He oído historias, dijo con naturalidad. Al parecer, estas fiestas se llaman informalmente noches de casa. ¿Estás bromeando? Ella negó con la cabeza. No lo estoy. ¿Ves a mi tía Ayame allí? Señaló a la tía en cuestión. Estaba de pie junto a su esposo y sus 2 hijos. Consiguió novio durante su fiesta de Chunin. Ahora están casados. Si antes Arashi no tenía los ojos desorbitados, ahora sí que estaba a punto de hacerlo. Creo que Hiro, Inoji y yo vamos a tener que unirnos esta noche. Buena suerte con eso, dijo. Creo que algunos de mis tíos y sus amigos dijeron lo mismo. De nuevo, sus ojos se abrieron de par en par. Iba a ser un espectáculo esta noche, si había oído bien a los adultos. Sin duda lo vería. Quizás lo vería con Shin, a ver si a él también le gustaba. Además, le ayudaría a olvidarse de la mudanza de Arashi. Naruto caminó por la calle hacia la fiesta. Podía oírla desde allí y estaba a 2 calles de distancia. El cielo del atardecer era bonito y sabía que, una vez que llegara, le daría más ambiente. Había oído hablar de las chicas que perseguían a Arashi desde que ascendió. Debió de ser algo que empezó después de que se fuera. Reflexionó sobre el día mientras caminaba. La conversación con sus excompañeros había comenzado lenta, con cierta incomodidad. Pero una vez que empezó. Se dijeron muchas cosas y las tensiones del pasado se resolvieron, aunque no todas fácilmente. Si hubieran sido más jóvenes, probablemente habrían empezado a pelear. Pero lo único dañado fue una taza de café rota. Aún así, dijeron todo lo que tenían que decir. Después, pasaron el rato hablando de sus vidas tras su partida, de cómo habían cambiado las cosas. Conoció más historias cuando Shikamaru, Lee y Hinata fueron a verlo. Tras el impacto inicial y las conversaciones que necesitaban, también le contaron lo que había sucedido en sus vidas. Siendo sincero, extrañaba su compañía y se alegró por ello, aunque solo fuera por un par de horas. Al cruzar la calle, vio que alguien lo esperaba al otro lado. Se acercó y le dijo, «Hola, Konohamaru». Naruto, respondió Konohamaru.
Dio un paso adelante con su bastón, dejando que la luz de la luna iluminara su rostro. La diadema le cubría el ojo izquierdo, dejando ver solo una pequeña cicatriz debajo. Su ojo derecho era de un blanco lechoso, nublado. Sin embargo, miraba fijamente al hombre que una vez había sido su hermano mayor en todo menos en el nombre. ¿Qué te pasó en los ojos? Perdí el derecho a la vejez en la última guerra. Aún así, lo miraba como si pudiera verlo. Y bien, ¿cómo te fue con los demás? ¿Has oído hablar de eso, verdad? Sakura me llamó cuando estabas distraída porque aparecieron los demás. Había desaparecido un par de minutos ahora que lo pensaba. Claro que han cambiado. Excepto Shikamaru, quizá. Nunca pensó que Lee se calmaría y se iría despacio. Hinata, en cambio, le recordaba un poco a su padre. Era educada y formal, pero le dio la impresión de que se volvería fría si se enfadaba. ¿Cómo has estado, por cierto? Bien. Aunque me sorprendió saber que viniste al pueblo la última vez. De alguna manera, ese ojo ciego logró parecer acusador. Me dejaste una nota. Lo sé. Lo sé. Nunca lo olvidarían, ¿verdad? No quería que me vieran ni hablar con nadie en ese entonces. ¿Hasta que Arashi te hizo cambiar de opinión? Sí. Se quedaron en silencio un momento. Es un buen chico. Así es, asintió Konohamaru. Me recuerda a ti, si no hubieras sido un completo idiota en aquel entonces. Naruto no pudo rebatir ese sentimiento. Había sido un idiota en aquel entonces. Se rieron un poco al oír eso. ¿Vas a la fiesta? Claro. Se acercó a su lado. ¿Te acompaño? Claro. Caminaron por la calle, uno al lado del otro. Naruto no ayudó a Konohamaru ni se lo pidió. Entonces, oí que conseguiste a Kabuto. Debes estar feliz por eso. Preferiría recuperar a mi familia, dijo Naruto. Pero me alegro de que se haya ido para siempre, aunque todavía tengamos que arreglar su desastre. Ah, ¿sí? ¿Qué lío? Titsu. Él lo creó, pero alguien más se ha hecho cargo. Podía sentir la sorpresa emanando de su amigo. Dejé lo que sé en una carpeta en el escritorio del Hokage. Puede leerlo por la mañana y empezar a buscarlos entonces. Por ahora, quiero disfrutar de una noche con mis nietos y celebrar el ascenso de Arashi. Por la mañana, se despediría y regresaría a los países del control, junto con todos los que lo acompañaban. Y además verlo ser acosado y casado por las chicas disponibles en la aldea. Preguntó Konohamaru con una sonrisa cómplice. Eso es algo que todavía estoy asimilando, admitió. Bueno, acostúmbrate. Ya llegamos. Llegaron a las afueras de la fiesta, de pie en la oscuridad mientras otros bailaban y jugaban en la luz. Naruto vio a sus nietos con Zuko y Asami, comiendo algodón de azúcar con grandes sonrisas. Salió a la luz sin dudarlo y se unió a ellos. Konohamaru lo siguió un paso atrás, sonriendo para sí mismo. Estaba feliz de que su amigo estuviera allí, aunque solo fuera por la noche.